hemos decidido que quizás era una buena hora a las 9 y a partir de ahora será los martes hasta nuevo aviso, hasta que hagamos vacaciones. Así Eso es, que eso es. retomaremos temas. Me han preguntado, y a ti también, ¿verdad, Claudia? Si el tema que quedó pendiente de TEA, de trastorno de espectro autista, si hablaremos y lo hablaremos el próximo día. Pero hoy, porque tenemos el tema calentito, vamos a hablar de dislexia, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos calentito? A ver, Natalia, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues yo hace un par de viernes, es decir, este viernes no el anterior, hice una charla, una conferencia para la Asociación de Dislexia de Lleida, que es donde resido, pero que es una vocalía de la Asociación Catalana de Dislexia. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de otra presentación que hice alrededor de dislexia y funciones ejecutivas, las familias creyeron que sería muy interesante que los padres supieran qué es realmente esto de las funciones ejecutivas y que, bueno, cómo se puede ayudar directamente desde casa, ¿no? Entonces, pues así pensamos, que ya que lo teníamos tan reciente, pues era una forma de hoy contar, bueno, y responder preguntas, si se las hay, aparte de las que nosotros planteamos, pues de las que tú, o sea, de las que me puedes plantear tú o yo misma, ¿no? Pues que nos pregunten. Muy bien. Pues yo creo que deberíamos empezar básicamente por qué es la dislexia. Natalia, ¿qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno de aprendizaje, perdón, empiezo mal, y es que no es un trastorno, lo que quería decir es que es una dificultad de aprendizaje, ¿vale? Y eso que quede muy claro, al principio he hecho este mix, pero quiero que quede muy claro porque no tiene no está nada relacionado, perdón, con nada eh, mental en cuanto a trastorno ni en cuanto a capacidad. Es decir, es una dificultad de aprendizaje en concreto de lectura y escritura, ¿de acuerdo? Se puede detectar de diferentes formas, pero vemos, sobre todo cuando hay una dificultad y cuando vemos que la vía, que es la que tenemos, ¿no?, en nuestro sistema educativo y en la que tenemos en casi todo, ¿no?, de leer y escribir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde aparecen estas dificultades. Y me gustaría remarcarlo mucho esto, Claudia, porque los propios niños piensan que como tienen tantas dificultades en reglas ortográficas, ¿de acuerdo? Hacen muchísimas faltas, ¿vale? Aunque un día parece que la han aprendido, al día siguiente cometen el mismo error. En tablas de multiplicar incluso también, porque dirás, Natalia, ¿cómo puede ser si es en lectura y escritura? Bueno, no deja de ser un lenguaje, es un lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que no se necesita una comprensión y que luego es memorización, yo siempre digo que lo importante es que se queden con el concepto de la multiplicación y que luego más adelante no hará falta, aunque no te acuerdes de memoria, todos tiramos al final de calculadoras o de lo que sea, ¿no? Pero que lo importante es que quede claro el concepto. Bueno, pues aparte de eso, que tengan muy, muy claro que no son tontos, que no tienen nada que ver con la inteligencia, con las capacidades que tengan. Tengo una alumna bueno, está diagnosticada. Hemos hecho ahora los retest, ¿no?, de dislexia. Y un niño, pues en su clase dijo que quien no sabía matemáticas no era inteligente. Y eso es una cosa que ya sé que le quedó como, no lo dijo con mala intención, ¿eh? Son niños y se asoció, bueno, pues a eso, ¿no? Y además, aparte, este sería otro tema, que ya lo hablamos de hecho, que hay diferentes tipos de inteligencias. Tenemos que ver que esta niña, con otro sistema que sea mucho más auditivo, no tendría dificultades. Entonces, por eso, y a ella lo que hemos hecho, y a todos los niños que tienen dislexia, es potenciar que tienen a muchas habilidades que probablemente no, seguramente otros niños no tendrían o no tienen, y que ellos es solamente una dificultad para aprender de esa forma. Por eso, desde casa y sobre todo en las escuelas, en los institutos, hay que saber cómo llevar esta dislexia. Pero la dislexia puede derivar en un fracaso escolar. Podría si no está bien tratado, ¿de acuerdo? Es decir, si no está bien
si no hay las adaptaciones... Que con esto entendemos que puede existir, ¿no? Por lo que tú me estás comentando, no tiene nada que ver el coeficiente intelectual, ¿no? nada. Con tener dislexia, ¿no? Entonces Bueno, de puede hecho, dar el caso de niños que tengan pues alguna alta capacidad en alguna materia X y padezca de dislexia. bueno, alta capacidad, eso lo que tú dices, ¿eh? Puede haber una superdotación perfectamente o un talento específico y haber dislexia. De hecho, Einstein tenía esta doble excepcionalidad, ¿no? Era un genio, ¿no? Tenía altas capacidades y tenía dislexia, ¿vale? Entonces, parece que no puede ser, pero no es incompatible. De hecho, cuando hay un niño que tiene altas capacidades, muchas veces cuesta más detectar una dislexia porque ha conseguido y ha realizado, ha tenido sus propias estrategias para conseguir lo que quería y sacar el curso y sacar esa asignatura, y lo ha hecho pues porque tiene mucha memoria, porque ha tirado, como digo, de estrategias, de recursos. Pero realmente luego vas viendo que alguna cosa pues está pasando y es cuando a veces puedes detectar y luego hacer el diagnóstico de dislexia. Por lo tanto, no es incompatible, ni mucho menos. Y o sea, es fácil de detectar si alguien tiene dislexia. A ver, no es difícil, pero sí que es verdad que es en función de la edad, a veces se cree que puede ser un retraso madurativo o simplemente que no está suficientemente madura la criatura y entonces se deja pasar, ¿vale? Entonces se detecta o se diagnostica más tarde. De hecho, se dice que lo idóneo para diagnosticar es a partir de los 7 años, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque en primero de primaria, que es cuando tienen 6, pasan a 7, es cuando se hace en sí el tema de la lectoescritura, al menos en nuestro país, ¿de acuerdo? Es como coge más fuerza. Se empieza en P5, ¿no? La lectoescritura, ya de una forma más consciente. Evidentemente que mucho antes se hacen las letras, los números, ¿de acuerdo? Y es cuando a veces, ya sí que se ve de muy pequeños, lo que sí que no debemos caer es, gira las letras o las hace como un espejo, no pasa nada. Puede ser, eso no es indicador, porque la gente tiene asociado la dislexia con que se giran letras, se ponen Bs por Ps o por Qs, puede pasar, es uno de los rasgos, ¿vale? Pero no es el único, de hecho, se caracteriza mucho por una dificultad en la comprensión lectora, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces se lee de una forma silábica, no se lee de una forma global, y entonces, ¿qué haces? Lees muy lentamente y cuando has terminado de leer no has entendido qué es lo que has leído, ¿vale? Entonces, tienen un proceso de velocidad muchas veces mucho más lenta. Es cuando hacemos pruebas y vemos que la velocidad de procesamiento es más bajita, o la memoria de trabajo, que también sucede, porque hablando de lo que decía antes de funciones ejecutivas, está muy relacionado, porque las funciones ejecutivas se basan en 3 aspectos, ¿de acuerdo? La flexibilidad cognitiva, es decir, que son como muy estrictos, les cuesta mucho, ¿no?, ser flexibles en ciertos aspectos. La memoria de trabajo, que es la que nos permite nosotros memorizar algo, organizarla en nuestra cabeza y luego utilizarla, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el control inhibitorio, es decir, esto no me sale, no lo puedo hacer, mucha frustración, lógica, ¿no? Debido a esa dificultad. Soy tonto, lo que decíamos antes, o tonta, no lo sé hacer, entonces exploto en casa con rabia, ira, ¿vale? Entonces, todo eso puede llevar a poder detectar cuando está pasando todo esto. Podemos empezar a ver, como mínimo detectar ya desde el aula, si hay pues una posible dislexia, ¿vale? Porque la Vale. Y dislexia además es un tipo... a nivel escolar, Natalia, entiendo que en principio cualquier profesor debería, no sé, o sea, tener unas nociones básicas para detectar realmente que este niño o niña pueda tener dislexia, ¿no? Sí, perdona, Sobre Laura, sí, precisamente estamos hablando de dislexia. Es que nos pregunta Laura sobre qué estamos hablando. Pues estamos específicamente de dislexia. Perdona, di, Claudia.
Entiendo que el profesorado en sí en España tiene medios tanto para detectarlo como para pues bueno, pues dar ayudas a este alumno bueno, a solucionar esto. Ujú. Mira, Laura dice a partir de qué edad se puede detectar. Natalia Bueno, estaba comentando. sí, de hecho lo estaba comentando, la detección siempre en cualquier dificultad, trastorno, cuanto antes mejor, ¿de acuerdo? Pero lo que comentaba es que se suele hacer el diagnóstico ya en firme a partir de los 7 años, ¿de acuerdo? Pero antes hay niños que ya hay indicios, que se puede, a veces, como comentaba, pues puede que sea un motivo de madurez, pero muchas veces no, que es realmente hay una dislexia. Y dislexia comentamos como un tipo de dificultad de aprendizaje, porque hay varias, ¿eh? Pero esta es una como muy común, ¿no? Y que, como de las que más se conoce, ¿de acuerdo? Esto iba a comentar, Natalia. Hay un alto porcentaje dentro de la población que tiene dislexia, ¿no? Es algo Sí, como bastante común, por decirlo así, claro. ¿no? Es que, ¿qué pasa? Pasan varias cosas. Hay mucha población, pero también es verdad que no hay mucha diagnosticada, sobre todo los adultos. Me encuentro en el despacho que hay niños que tienen dislexia, ¿no? Hacemos el diagnóstico y cuando les explicas a los padres, le pasa esto, 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 y debido a la dislexia le produce esto, tal cosa y tal otra, hay padres que dicen, pues si soy yo. Yo de pequeño era igual. Entonces, hay muchas más personas que tienen dislexia y no lo saben, ¿de acuerdo? Porque Y estuve leyendo, Natalia, con la documentación que me pasaste, que hay sí, como un alto porcentaje de que pueda ser hereditario, ¿no? De que pueda sí, pasar sí, de padres claro. a niños. Claro, muy alto. Y de hecho, como digo, hay muchos padres con dificultades, ¿no? Que han ido sacándose como han podido. Hay quien ha seguido estudiando porque ha tenido estrategias, porque han tenido profesores que a pesar de que no sabían que tenía dislexia, le han ayudado. Pero otros que no, se han ido por otra vía porque tenían muchas dificultades, creían que no servían para los estudios y que se ganan perfectamente la vida, ¿eh? También. Es decir, no hace falta estudiar siempre, ¿no? Quiero decir que hay gente que trabaja y es feliz con su trabajo, pero ha sido porque creían que no podían, ¿vale? La ventaja es que ahora sí que es verdad que todo se mira mucho más y sí que hay herramientas para detectar, porque es esencial primero detectar y luego vemos si hay que diagnosticar, ¿de acuerdo? Entonces, desde el aula hay, en Cataluña, por ejemplo, existe el Prodiscat y seguro que las otras comunidades se llamará de otra forma, pero son herramientas que están en Internet y que el mismo profesorado debería tener en su aula porque son indicadores que vas viendo ya si los cumple o no, ¿de acuerdo? Entonces, Exacto. en función de eso, Natalia me lo pasó y básicamente es como un simple cuestionario que os diría incluso que hasta un padre lo puede sí, rellenar. Es bastante, o sea, es muy sencillo mm, y, bueno, y a partir de ahí es, pues bueno, ya es el indicativo de si realmente tiene o no dislexia, ¿no? claro, te Eh, ayuda a verlo, sobre todo por si luego, como digo yo siempre, si hace falta un diagnóstico o no, o si nos quedamos con esta primera detección y entonces tomamos medidas. Es decir, porque en el Prodiscat que he comentado no solo está este formulario, ¿no? Sino que además da orientaciones al profesorado para saber qué hacer a nivel metodológico, ¿vale? Natalia, Así, ¿existen niveles de dislexia? existen rasgos diferentes, es decir, que hay niños que tienen ciertos aspectos, ¿vale? Y hay quien yo le llamo una dislexia pura, ¿vale? Es como que cumplen todos los requisitos para que sea una dislexia, pero hay niños que no hacen ciertas cosas, ¿vale? Y entonces tienen rasgos, ¿de acuerdo? De esta dificultad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero más que, así como según que sí que es leve, grave, no lo nombraríamos así, pero sí que, porque no es tampoco una enfermedad, como decíamos, pero sí que es verdad que hay quien tiene pues algún aspecto que coincide, pero los otros no, y hay quien es la dislexia, bueno, en todos los aspectos. Una vez detectado a nivel escolar,
una opción, un recurso, podría ser un refuerzo escolar a este niño, esta alumna, este alumno que padece dislexia. Bueno, refuerzo escolar, si lo entendemos como ayuda a nivel metodológico, que no a nivel de contenido. Es decir, no necesitan, en principio, a ver, me explico bien. Sí que, claro, tienen dificultades en aprender de cierta forma, ¿no? Pero muchas veces no hace falta un refuerzo de la acentuación, que quizás también va bien, ¿no? Pero sobre todo en el aula, hablando de aula, porque la acentuación y otros aspectos se pueden trabajar fuera, ¿no? Pero en el aula es tan simple como dejarle a veces, pues, cómo se acentúan las palabras, sobre todo en catalán, que tenemos la tilde abierta, cerrada, ¿no? La vocal neutra, todo esto y muchas más cosas, ¿no? Pero que podemos darle herramientas para que eso no sea tan difícil y a nivel metodológico, como decía, necesitan, como decía, más tiempo, ¿no? Entonces, podemos dejarle más tiempo en los exámenes, asegurarnos que ha entendido bien la pregunta. Como decía, muchas veces leen y no la entienden la Comprensión pregunta. lectora. Claro, entonces, tenemos que asegurarnos no de si sabe la pregunta o no, sino si sabe lo que le estamos preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, es tan fácil como, ya digo, en un examen, pero puede ser en un ejercicio, evidentemente, en clase. En un ejercicio podemos pasar por su lado, ¿no? Y preguntarle qué es lo que ha entendido del ejercicio, o en el examen, dos opciones, o leer para todo el mundo, leo el examen entero, o bien le digo al alumno que lea una o dos preguntas, venga, me diga qué es lo que ha entendido y simplemente le digo si es eso o no lo que le estoy preguntando. No le digo si está bien o no la respuesta, simplemente eso, ¿de acuerdo? Y de este tipo hay muchísimas, que si hace falta hacer exámenes orales, dependiendo del alumno, siempre es dependiendo del alumno. Yo siempre hago pruebas también, además de dislexia, emocionales, siempre, pero en todos los diagnósticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor recomiendas que le hagas un examen oral y es mucho peor que si lo hace escrito. Y solo a lo mejor con un poquitito más de tiempo puede terminar el examen sin esa tensión y esa presión, ¿vale? Otros niños, pues como decía, que a nivel oral no tienen tanta dificultad, pues te lo pueden explicar. O poner un vídeo donde se refuerce y explicar lo que se ha hecho de forma, pues a través del libro o de fichas, o depende de lo que se haga de forma mucho más auditiva, que se graben ellos, eso ya sería en casa, ¿no? Que lo recomendaba a las familias, pero que se graben ellos mismos o al principio si son más pequeños los padres, es decir, hay muchísimas formas de adaptar la parte metodológica, pero también es verdad... Había estado leyendo, Natalia, sí. Que decían, por ejemplo, en casa, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños, leer los cuentos delante de ellos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, para ver que ellos han comprendido lo que tú has estado leyendo, hablar sobre ese texto en concreto, ¿no? Hacer preguntas, intentar interactuar para verificar que lo que tú has leído lo han entendido, porque realmente eso es uno de los factores, ¿no? de la dislexia, que muchas veces no es comprensión lectora, ¿no? O sea, no han entendido realmente lo que tú has leído, ¿no? Claro. Bueno, si tú lo lees, es mucho más fácil que lo entiendan. La dificultad está en cuando lo leen ellos. Cuando lo leen ellos. ¿Vale? Bueno, entonces todos y leyéndolo juntos. Claro, leyéndolo juntos o decirle, lee un punto y cuando termina un punto, preguntarle qué es lo que ha entendido. Si no lo ha entendido, le podemos dar esa ayuda, ¿vale? Y eso ya es... Claro, es que son medidas, algunas iguales en casa y en el colegio y otras diferentes, ¿vale? Porque claro, estamos... O problemas para memorizar listados, ponías, o sea, simplemente el hecho de, pues algo tan simple como puede ser para una persona normal, lunes, martes, bueno, miércoles, jueves, sábado y domingo. Tengo que corregir, ¿eh? Normal. Bueno, pero quizá para alguien que no tenga dislexia, pues fácilmente sabe que el martes va pues después de, ¿no? Pero Claro, a alguien con dislexia igual le cuesta más porque
claro, es que el aspecto temporal también hay dificultad, ¿vale? Entonces, el hecho, ya no solo porque sea una palabra que tiene un significado que tanto puede ser un lunes como un martes, sino qué día viene después o los meses, puede ser que también haya dificultad. Entonces, las órdenes de por sí también cuestan. Es decir, si nosotros tenemos en nuestra cabeza ordenado que el lunes, luego primero va el lunes, luego va el martes, pero ya de por sí tenemos un caos en que le damos 1, 2, 3 órdenes y no hace ninguna, es porque hay problema, como decía al principio, por esa flexibilidad cognitiva de planificación. Es decir, una orden y luego ya le diremos otra. Y poco a poco iremos añadiendo. Pero como le digamos, ve a la cocina, trae la leche, cierra la puerta, no te hará ninguna. ¿Vale? Entonces, bueno, debemos tener en cuenta todos esos aspectos que antes pensaba, como decía, que le cuesta leer y hace muchas faltas escribiendo y detrás hay muchísimo más. Y luego, a nivel psicológico, ¿pueden ellos sentirse un poco bichos raros? Se ¿Pueden sienten llegar a sobre sentirse todo, igual incluso excluidos dentro de clase y demás? a ver, suele pasar, como decía, que se confunde con la inteligencia, así que creen primero que son tontos y por lo tanto la autoestima suele bajar, ¿vale? No siempre, no todos los niños con dislexia tienen, y adolescentes, porque hay quien se le diagnostica de mayor y no siendo padre, sino siendo pues, universitarios o estando en la ESO también se diagnostica, ¿de acuerdo? Y en clase puede ser, ¿no? Que digan, uy, le toca leer a tal persona, ¿no? Y, uff, no terminaremos nunca, ¿vale? Entonces, estas cosas las tenemos que evitar como profesores. Primero, como decías, por el tema emocional. ¿Cómo se siente ese niño cuando delante de la clase se está diciendo que lee muy lento, ¿vale? O con errores. Y por otra parte, trabajar la atención a la diversidad dentro del aula. Es decir, igual que yo siempre pongo el mismo ejemplo, igual que un niño necesita gafas y nadie dice por qué él tiene gafas, ¿no? Porque lo necesita, pues otro niño necesita pues más tiempo, es decir, explicarlo para que el niño con dislexia no sufra y no siente que haces cosas diferentes, ¿no? Eso a veces hablando con las familias te dicen, pero a lo mejor los otros niños van a querer más tiempo, pero tú no necesitas gafas, ¿verdad? Y no las llevas, pues ¿para qué necesitas más tiempo si tú no lo necesitas, ¿no? Y eso se tiene que trabajar desde dentro del aula para potenciar esa autoestima y convencerles de que ellos en eso tienen una dificultad, pero que únicamente es de aprendizaje. Y bueno, una cosa que quería comentar también, relacionado con lo que me comentabas antes, muchas medidas de las que he estado comentando se pueden hacer adaptaciones, ¿de acuerdo? Metodológicas. Pero, ¿qué está pasando? Que en los centros se están incluyendo medidas universales y se dice que de aquí dentro ya se engloba todo, ¿de acuerdo? Entonces, las familias que realmente vean que en su centro lo están tomando como medidas universales y se está haciendo a nivel de aula y de escuela en general, perfecto. Pero si no, necesitan esta ayuda. Es una necesidad educativa especial. Entonces, hay que ayudarles de alguna forma u otra. Si no se está haciendo de forma generalizada, hay que hacerlo de forma individual. Está bien. Pues no sé si alguien por aquí que haya hoy conectado tendrá alguna consulta o nos quiera confesar si cree o sabe a ciencia cierta que tiene dislexia, que no es nada malo. Bueno, y muchas veces, Claudia, que se me olvidaba, bueno, es que hay tanto sobre este tema, pero muchas veces se cree que hay un trastorno de déficit de atención que está unido, ¿no? Y muchas veces puede ser, pero no tiene por qué. Y es que es lógico, si tú tienes una dificultad, ¿qué haces? Te dispersas más, te aburre porque eso no sabes hacerlo, ¿vale? Entonces hay asociada una falta de atención, pero no es un trastorno de déficit de atención, ¿vale? Y hay que ver el caso porque hay que tratar esa atención, pero seguramente si se trata el origen, que es la dificultad, la atención mejora. Eso es. Bueno, pues no sé si alguien por aquí tiene alguna consulta más. Yo creo que hoy hemos tocado todo de todo, ¿eh? Sí,
He hecho un montón de preguntas, no será por preguntas hoy, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, ya va bien porque, bueno, ya ha sido, como dices, ¿no? Sobre diferentes aspectos y se ha podido tratar. Pero lo que decíamos, que cualquier pregunta o confesión, y si no, por nuestros privados, quedará colgado, como decía al inicio, en nuestros perfiles de Instagram y bueno, a través de allí nos podéis preguntar.